Fiscal pide mantener en prisión al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, hasta que se formalice su extradición. La Fiscalía de Veracruz embarga bienes de Xóchitl 3, detenida ayer en Jalisco. El jueves se realizará su audiencia. Veremos cómo el cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba con engaños a jóvenes a través de Facebook. Después los entrenaba como sicarios. Reencarcelamiento de los líderes opositores venezolanos es un retroceso, afirma el canciller Luis Videgaray. Y ahora Donald Trump está en la Ciudad de México. Aparece en un espectacular como extraterrestre. ¿Qué tal? Soy Azucena Oresti y como siempre doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Esta tarde inició la audiencia de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien se encuentra, como sabemos, recluido en Panamá desde el 9 de junio. En esta comparecencia, el Ministerio Público de Panamá informó que durante la audiencia del exgobernador, el fiscal superior de Asuntos Internacionales solicitó mantener en prisión al exmandatario hasta que sea formalizada la extradición. A este hombre, a Borge Angulo, se le acusa de lavado de dinero, peculado, abuso de poder, desempeño irregular de la función pública. La audiencia empezó tarde y, a diferencia de las de Duarte en Guatemala, fue a puerta cerrada. Pero Angie de García, reportera de Telemetro en Panamá, se encuentra en el lugar y nos cuenta lo más reciente de la audiencia. Angie, gracias y buenas noches. Buenas noches, Azucena. Saludos desde Panamá. Tal como lo mencionas, a eso de las 8:40 de la noche de este 1 de agosto, finalizó la audiencia programada desde las 5 de la tarde a el exgobernador de Quintana Roo, en el Estado de México, Roberto Borge Angulo. Durante esta última reanudación de esta audiencia, ya que se había decretado un receso, los magistrados del Tribunal de Apelaciones dieron a conocer que debido a la complejidad de este tema, de esta audiencia, ellos se acogen a un término de 24 horas, es decir, que el día de mañana, 2 de agosto, a esto de las 4:30 de la tarde, se reanuda esta audiencia para dar lectura a la petición del Ministerio Público y de igual forma también a la defensa de Roberto Borge Angulo. Debo mencionarte que durante esta audiencia, el fiscal de Panamá de Asuntos Internacionales daba a conocer durante su argumento que pues solicitaba un arresto formal de Roberto Borge. De igual forma también dio a conocer que las autoridades de México solicitaban la ampliación de los cargos con fines de extradición, dando a conocer 3 puntos. Debido a que hubo aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de funciones públicas y peculado. De igual forma también la defensa de Roberto Borge Angulo dio a conocer pues en esta audiencia de extradición que se registró en horas de la tarde, que se extendió por más de 4 horas hasta horas de la noche. Él mencionaba que pedía un cambio de medida cautelar para Roberto Borge Angulo y de igual forma también el abogado daba a conocer que pues no había por parte de las autoridades de México una solicitud formal de arresto. Debo mencionarte que esta audiencia tendrá pues por conclusión el día de mañana con la lectura de lo que vaya a determinar en este caso los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Una audiencia donde estuvo presente, debo mencionarte, que funcionarios de la Embajada de México, de igual forma la defensa de Roberto Borge Angulo, que por más de 2 meses se mantiene detenido en Panamá, en un centro penitenciario llamado El Renacer en Ciudad de Panamá. Angie, lo que sabemos a esta hora de la noche es que el fiscal ha pedido mantener a Roberto Borge en prisión hasta que se formalice su extradición por parte del gobierno de México. Tal como lo menciona, recordemos que hace 2 meses se registró una audiencia que era más que nada para dar a conocer
la detención formal provisional de Roberto Borges Angulo. Esta segunda audiencia que se ha realizado este 1 de agosto es más que nada para formalizar el arresto formal de con fines de extradición y de igual forma, como lo dijo el fiscal, la ampliación de otros nuevos cargos debido a solicitud de las autoridades de México. Corresponde entonces el día de mañana por parte de los magistrados del Tribunal de Apelaciones que ellos puedan dar a conocer la solicitud, ya sea por parte del fiscal o del abogado, o cómo va a finalizar este caso. Lo cierto es que el fiscal nos daba a conocer que luego de este trámite corresponde entonces, en este caso, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería de Panamá, de continuar con el proceso de extradición, teniendo presente todo lo que pueda registrarse el día de mañana cuando den lectura formal a ya sea la conclusión de este caso. Mañana entonces se reanuda a las 4:30 de la tarde. Angie de García, gracias por la actualización y buenas noches. Saludos. Gracias. Y para hablar sobre el tema, en la línea el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Gobernador, gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Buenas noches. ¿Nos conviene o no tener a Roberto Borges en México, gobernador? Bueno, mira, es todo parte de un proceso legal, jurídico, que tiene por objeto que se lleve a cabo el juicio que debe de llevarse para saber la culpabilidad o no de quien ha recibido, ya que han tenido las denuncias correspondientes por diversos delitos que tienen que ver con el estado de Quintana Roo y, por supuesto, con mucho de lo que los ciudadanos quintanarroenses han solicitado, que es transparencia y rendición de cuentas. Ahora, gobernador, además de los delitos federales, ¿cuáles son los que específicamente le imputa el estado de Quintana Roo, su gobierno? Bueno, mira, se han ido generando algunos de esos juicios que tienen que ver con temas de peculado, lavado de dinero, en fin, que están en proceso, que tienen hoy un proceso que debe de seguirse y que, por supuesto, la Fiscalía de Quintana Roo está siguiendo, investigando y que, pues, evidentemente tendrá que pasar por este proceso. ¿Cómo va, por cierto, la recuperación del patrimonio, de los bienes que fueron rematados por su antecesor? También trabajando en ello. Eso es algo muy importante para el Estado, muy importante para recobrar muchos de las tierras que Quintana Roo tenía como parte de su patrimonio y que definitivamente deben de ser parte del Estado y que debemos de recuperar. ¿Cuántos funcionarios más están involucrados en las denuncias o señalamientos de su gobierno a la administración anterior? Bueno, varios más. Se hicieron las denuncias correspondientes por cada una de las diferentes auditorías que se fueron concluyendo. Cada una de ellas tiene un número de funcionarios correspondiente. Algunas tendrán que darse de acuerdo a la propia investigación, pero hicimos alrededor de 12 funcionarios más son los que estarán o están incluidos en ello. Son 12 funcionarios más los que están incluidos en las denuncias interpuestas por la Fiscalía de Quintana Roo. Sí, aproximadamente. Bien. Gobernador, aprovechando que lo tenemos en línea, ayer en este espacio le presentamos la disputa, seguramente usted vio la información, entre 3 comunidades menonitas y la Profepa, que han denunciado la deforestación de 1,445 hectáreas de selva que adquirieron ejidatarios. Sobrevolamos la zona y hay un deterioro evidente. Dicen los menonitas que justamente Roberto Borges fue quien les dio permiso, les autorizó, digamos, deforestar. ¿Qué puede hacer su gobierno respecto a esta situación que está sucediendo en Bacalar? Bueno, mira, evidentemente ellos llevan ahí un tiempo muy importante, ya mucho tiempo trabajando en esas tierras, y así lo han manifestado, que tuvieron acceso a esos permisos, pues deberán demostrarlo de manera directa, pero pues el daño ambiental que se pudo haber dado no depende solamente de la opinión o el criterio de un gobernante o de un gobernador. Evidentemente tendrían que tener todas las manifestaciones de impacto ambiental que
deben de llevarse a cabo y cómo haber obtenido los permisos que se obtuvieron para ello. ¿Pero tienen permisos? Es decir, ¿ustedes saben que tengan permisos, gobernador, para esta deforestación? Mira, no tenemos aún la presentación de los mismos. Han hecho esta solicitud y en los próximos días deberemos de estar teniendo ya información concreta sobre ello. ¿Hay acciones que pueda emprender su gobierno mientras se determina esta situación legal o ilegal? ¿Hay acciones que ustedes puedan emprender para evitar que siga sucediendo esto? Bueno, mira, sí, por el momento detener que estas acciones se lleven a cabo de esta forma y que se hagan por la vía que deben de hacerse, que es de acuerdo a las propias manifestaciones de impacto ambiental que deben realizarse para tal efecto. Mientras tanto, pues no podrán seguir deforestando el área. ¿Lo van a detener de qué forma, gobernador? Bueno, con los avisos que debemos de ofrecer y de dar para que no se lleven a cabo y la vigilancia que debemos de hacer y generar para que no se lleve a cabo este proceso. ¿Habrá vigilancia permanente? Sí, bueno, mira, a través de lo que es la Procuraduría Local del Medio Ambiente, pues tendremos que estar haciendo esta vigilancia. Bien, pues le agradezco, gobernador. ¿Para cuándo queda, por cierto, el drenaje en Holbox, que también pues lo mencionamos aquí la semana pasada? Sí, mira, las acciones de drenaje vienen planeándose desde hace aproximadamente 6 o 7 meses. Tenemos ya los recursos para iniciar estas obras de infraestructura. Esperamos que este mismo mes se inicien ya los trabajos que darán la certeza del drenaje sanitario y del drenaje pluvial de Holbox. Muy bien, pues estaremos atentos, gobernador. Gracias por la comunicación y buenas noches. Al contrario, un saludo. Gracias, buenas noches. Pues hasta ahí el tema de Roberto Borge y la audiencia. Ya nos dicen, se determinó un receso y se va a reanudar hasta el día de mañana a las 4:30 de la tarde. Por lo pronto, la Fiscalía ha solicitado que Roberto Borge se mantenga en prisión hasta que se formalice el proceso de extradición. En el otro caso, el de Javier Duarte, una mujer cobró relevancia en los días recientes después de su segunda audiencia. Ella es Xochitl 3. Se ha dicho que es pareja sentimental, que era pareja sentimental del exgobernador. Ella se habría beneficiado del desvío de recursos públicos. Se encuentra presa en Veracruz. Anoche fue detenida en Jalisco. Xochitl 3, quien fuera titular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, fue detenida la noche de lunes por agentes de la Fiscalía Veracruzana en un operativo implementado en Puerto Vallarta, Jalisco. La mujer, acusada de enriquecimiento ilícito, fue trasladada a Veracruz y presentada el martes ante un juez que le dictó 2 años de prisión preventiva en el centro de retención El Penalito, ubicado en Playa Linda. Además, la Fiscalía Veracruzana informó que a 3 le embargaron bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río. Sin embargo, el único que el equipo de Milenio pudo corroborar es una residencia ubicada en el número 281 de la calle Salmón, esquina con Sardina, del lujoso fraccionamiento. La residencia de 2 pisos, con fachada en blanco y café en diferentes tonalidades y que a simple vista luce cuidada, no tiene sellos de aseguramiento ni cintas amarillas o elementos policiales resguardándola. El nombre de Xochitl 3 figuró durante la audiencia de vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte. Juan José Janeiro Rodríguez, un abogado vinculado con la creación de empresas fantasma en la red de Duarte, le dijo a la PGR que Xochitl recibió como regalos por parte del exgobernador una camioneta Land Rover con un precio de entre 935,000 pesos y 2,400,000 pesos, además de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, de los cuales aún no se sabe nada. Y ahora la pregunta es, ¿de qué se ríe Xochitl 3? Milenio Noticias. Xochitl 3 lleva por nombre y hoy por el PAN se presenta. Toda la gente la quiere y la saluda contenta. Y en San Juan Evangelista ella será presidenta. Bueno.
Bueno, en 5 años, esta mujer, Dominga Xochitl Tres Rodríguez, buscó en 3 ocasiones un cargo de elección popular, diputada federal, local y presidenta municipal, como versa el corrido. Lo hizo por 2 partidos distintos. En 2016 fue candidata plurinominal del Verde Ecologista a una diputación local. 3, también fue 2 veces candidata del PAN, aunque nunca militó formalmente en el partido, para la alcaldía de San Juan Evangelista en 2013 y después para diputada federal del Distrito 20 en 2012. Fue justamente en esta campaña donde se vio envuelta en un escándalo provocado por la difusión ilegal de fotografías íntimas en las que aparecía acompañada del diputado federal del PRI, Rafael Rodríguez, quien fue señalado como adversario político de Gregorio Barradas, esposo de Xochitl, asesinado en 2010. Hoy en nuestro periódico Milenio Diario se publica el recuento de asesinatos, ubicando al mes de julio como el nuevo mes más violento de los últimos 4 años al registrar 1.113 homicidios. Además, en promedio, de enero a julio se registran 34 asesinatos al día, cifra superior a los 28 diarios del año pasado. Los estados más violentos son Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato. Estas entidades concentran el 50% de los asesinatos relacionados al narcotráfico en todo el país. Y como muestra lo que pasó en Chihuahua, 13 personas fueron ejecutadas en las últimas horas, según informó la Fiscalía. Entre los casos están los de Ciudad Jiménez, donde un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 3 muertos, 2 policías municipales y un civil. Mientras que en la capital, 2 hombres fueron asesinados a balazos esta mañana fuera de un gimnasio. En las inmediaciones de un retén militar ubicado en el Valle de Juárez, un comando ejecutó al encargado de una gasolinera, mientras que en Ciudad Juárez fueron ejecutados 3 jóvenes. Y será este jueves cuando la marcha por Morelos llegue a la Secretaría de Gobernación para pedir que intervenga en el tema de seguridad en el estado. La caravana, encabezada por Javier Sicilia y otros personajes de la localidad, llegó hoy a la comunidad de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Entre sus demandas están darle curso al plebiscito revocatorio del mandato del gobernador Graco Ramírez y la revisión de estrategia de seguridad. Ayer, en este espacio, le dimos a conocer el asesinato del coordinador de penales en Tamaulipas, Felipe Telles Ramírez. Fue afuera de un restaurante en Ciudad Victoria por parte de un grupo armado. No teníamos más datos anoche, solo sabíamos que lo habían asesinado, que iba acompañado de sus escoltas o de algunos de sus trabajadores. Telles había sido nombrado apenas hace unos meses como responsable de combatir el autogobierno en los penales de la entidad. Una de las acciones de este hombre estuvo encaminada a cambiar de varios centros de reclusión a reos, así como la localización de túneles con los que evitó la fuga de internos. El procurador destacó que no había amenaza previa, pero vamos a actualizar la información justamente con el procurador de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, a quien le agradezco nos tome la comunicación. Procurador, buenas noches. Buenas noches, Azucena, a sus órdenes. Gracias, muy amable, procurador. Pues a un poco más de 24 horas del asesinato del encargado de los centros de reclusión, ¿qué se sabe? ¿En qué van las investigaciones? Bueno, desde el día de ayer se iniciaron las investigaciones por parte de elementos de la Policía Investigadora y del agente del Ministerio Público del Fuero Común. Lo que podemos adelantar al día de hoy es que se tienen identificados al menos 2 vehículos que participaron en el evento que privaron de la vida al comandante Telles. Y bueno, la participación de las armas, los casquillos que se encontraron en el lugar de los eventos y posteriormente uno de los vehículos que participó, se encontraron armas de fuego de grueso calibre. Estamos hablando de armas de las conocidas como R-15, de calibre .233, y así como de las conocidas como cuernos de chivo y de armas cortas calibre 9 milímetros. ¿33 son las conocidas como mata policías? No, los cuernos de chivo son un arma larga, son armas de asalto, y las armas cortas, bueno, es un calibre 9 milímetros. Entonces, procurador, ¿hay 2 vehículos identificados, asegurados? Así es, y por lo menos tenemos identificada la participación de 5 personas. 5 personas. ¿De ellas no se sabe nada hasta el momento? Estamos en las investigaciones, continuamos a ver qué es lo que arrojan en las próximas horas. ¿Qué dicen los antecedentes de los vehículos, procurador? ¿Traían placas de Tamaulipas? ¿Cuál es el estatus de estos automóviles? Sí, uno de ellos cuenta con vehículos, 2 son vehículos que cuentan con placas sobrepuestas del estado de Tamaulipas y que cuentan con antecedentes de robo. Son vehículos robados. Se habló ayer también, procurador, que se habían recibido algunas amenazas vía redes sociales contra el comandante e incluso también contra el secretario de gobierno.
No tenemos registrado que se haya tenido algún tipo de amenazas en contra del comandante Telles, por lo que nos refieren las entrevistas que se han realizado con su grupo cercano, ni tampoco de que tuviera advertencia del riesgo que derivaba del trabajo mismo. Hay que detallar, bueno, que las afectaciones que realizó con su labor como coordinador de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente como encargado de los CEDES, que son los centros de internamiento, los centros penitenciarios aquí en el estado, pues bueno, afectaron directamente a los 3 grupos principales que operan en la entidad, ya que realizó acciones tanto en los CEDES de Ciudad Victoria, de Nuevo Laredo, de Reynosa. ¿Su asesinato estaría vinculado a estos hechos violentos registrados al interior de los penales en los últimos meses? El modus operandi y los antecedentes y el trabajo desarrollado nos indican como la principal línea de investigación que estamos desarrollando en la Procuraduría. ¿Faltó, procurador, proveerle de seguridad, de más escoltas, de más vigilancia personal? Bueno, hay un protocolo de seguridad que se tiene, que existe para los funcionarios que ocurren alguna circunstancia de riesgo mayor. Algunas veces, pues bueno, es cuestión personal, si se acepta o no se acepta, es una cuestión pues ya de cada persona, el hecho de decir, algunos prefieren manejarse con un bajo perfil, otros sí adoptan el protocolo. En este caso desconozco en particular la situación personal, dado que este protocolo corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Procuraduría. El comandante no tenía, no le acompañaba, digamos, o no seguía el protocolo de un personaje con alto riesgo. No, le repito, lo desconozco. Sabíamos que contaba con 2 personas de apoyo de seguridad el día de los hechos y que también le acompañaba un asistente. Entonces habría que ver el específico acuerdo de protocolo que por reservas mantiene la Secretaría de Seguridad Pública y el cual hasta el momento pues yo no tengo conocimiento. ¿Ellos están ya fuera de peligro, procurador? Sabemos que se encuentran todavía en el hospital, la situación es estable de 2 de las personas, sin embargo falta que nos actualicen ya la estabilidad de la dama que la acompañaba. Esta situación se registró, entiendo, a 300, 500 metros de la Procuraduría, donde hay sistemas de videovigilancia. Sí, efectivamente, son una de las cámaras de la Procuraduría las que nos permiten el desarrollo de las investigaciones. Y sí, estamos hablando de una distancia aproximadamente de 500 metros, medio kilómetro. 5 personas involucradas y 2 vehículos que ya han sido asegurados. Uno de los vehículos ya fue asegurado, el otro no, todavía se encuentra localizable. Identificado gracias a estas cámaras. Así es. Gracias, procurador. Le agradezco, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hace días se dio a conocer el caso de reclutamiento forzado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación a través de Facebook. ¿Qué hacían? Ponían anuncios en esta red social, publicaban ofertas para personas jóvenes desde 16 años, les ofrecían trabajo de encuestadores, escoltas, guardias, policías. Una vez que las personas eran reclutadas, pues las llevaban al municipio de Tala, ubicado a 1 hora más o menos de Guadalajara, para entrenarlos como sicarios. La Fiscalía continúa con estas investigaciones, hay personas detenidas. El fiscal Eduardo Almaguer en la línea. ¿Cómo está, fiscal? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena, a sus órdenes. Gracias, fiscal. Pues muy sorprendente y muy preocupante que los grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación utilicen las redes sociales como un gancho para los jóvenes y los reclutan como sicarios, fiscal. Sí, fíjate, Azucena, que teníamos un antecedente hace aproximadamente 1 año, 3 meses, 4 meses, en febrero del 2016, capturamos en la ciudad de Lagos de Moreno a integrantes de este grupo delictivo y encontramos en un hotel a 8 personas que también habían sido reclutadas, en este caso, en ese momento, a través de volantes, donde también invitaban a pertenecer a grupos de seguridad, pero que de la misma manera que hoy lo hacen a través de las redes sociales, no ponían o no mencionaban algún domicilio donde tuvieras que presentarte, sino únicamente te daban teléfonos y te decían que a través de mensajes de WhatsApp eran citados en un lugar, luego trasladados a algunos hoteles y posteriormente pasaban por ellos para llevarlos, en este caso ahora ya de Tala, a estos campamentos de entrenamiento, donde posteriormente, bueno, pues ya no los dejaban salir, y a partir de que les retiraban sus identificaciones y sus teléfonos, pues les decían que tenían ya ubicadas a sus familias, y en ese sentido pues ya las personas permanecían en estos entrenamientos o en estos lugares participando con este grupo delictivo de criminales. ¿Los llevaban con engaños,
Fiscal, y una vez que estaban ahí, ya los amenazaban con hacerle daño a su familia. ¿Cuántas personas fueron víctimas de este modus operandi del cártel? Bueno, Azucena, nosotros iniciamos esta nueva investigación a partir de 6 denuncias a la primera semana del mes de junio de jóvenes que habían desaparecido y que tenían como común denominador el que se habían trasladado al municipio de Tala y que habían dicho a sus familias que irían a entrenarse porque en estos anuncios les ofrecen capacitación gratuita, hospedaje y alimentación, y que irían a entrenarse pues para participar en un grupo de seguridad, ya sea como escoltas o como cuidando algunos bienes. Y posteriormente ya sus familias no volvían a saber nada de ellos. Hace aproximadamente 15 días logró fugarse uno de ellos, eso nos permitió localizar a otros 2 compañeros de él y posteriormente descubrir 2 narcocampamentos, hacer la detención de un sujeto y posteriormente a partir de la información de inteligencia y de algunas diligencias que se hicieron, hacer el operativo de la semana pasada donde participaron cerca de 400 elementos de la Fiscalía General y por tierra y aire en la sierra logramos rescatar otras 4 personas y detener a 12 criminales. ¿De qué edad las personas rescatadas, fiscal? Bueno, fíjate que, Azucena, que contaban entre los 25 y los 35 años de edad. Y bueno, pues sí, ellos en condiciones pues difíciles, ¿no? Después de haber estado en la sierra en estos tiempos, además de climáticos complicados y obviamente pasando condiciones difíciles de estancia. Y a estos criminales, pues ellos fueron ya el pasado día lunes a las 3 de la mañana, se dio la audiencia de control y quedaron debidamente vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada, homicidio y delincuencia organizada. Bien, ¿lograron reclutar a algunos de los jóvenes? ¿Algunos fueron asesinados, fiscal? Tenemos el dato, Azucena, de que 3 de ellos podrían haber sido, habían sido victimados, se encontraron restos, se siguen haciendo diligencias de búsqueda de más restos. De entrada estaremos hablando de 3 víctimas que no estaban en estas primeras 6 denuncias de las que yo te estoy hablando. Sin embargo, pues quizás las familias no habían denunciado porque a lo mejor todavía tendrían menos tiempo con ellos y es parte de las investigaciones que nosotros seguimos realizando. Son 5 narcocampamentos los ubicados, fiscal. En las últimas semanas sí es correcto, Susana. El último de ellos, pues lo comento, en una zona de muy difícil acceso que se tuvo que llegar pues caminando, ya que los vehículos no podían accesar. ¿Hay el riesgo de que sigan operando de esta forma u otros cárteles? En este caso, Azucena, yo quisiera destacar un proceso que hicimos aquí en Jalisco a través de sistemas de inteligencia y sistemas aéreos que nos permitieron por la noche a vuelos altos detectar con mapas de calor, con equipos especiales, la presencia de personas o presencia inclusive de fogatas que nos permite ubicar estos campamentos donde realmente no son posible visualizarlos, inclusive en el día, porque ellos arman estos, pues diríamos, campamentos con plásticos negros y con ramas de tal manera que están muy camuflajeados y no pueden observarse inclusive desde el aire. Entonces este nuevo sistema nos permite, Azucena, prácticamente ubicarlos donde estén y estamos ya en ese proceso de estar revisando particularmente esta zona de la Sierra Occidental Sur del estado de Jalisco. Bien, pues le agradezco, fiscal. Y por último, nos acaban de confirmar que ha quedado absuelto Sergio Smith, el principal operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Les han informado ya al respecto? Bueno, nosotros nos hemos enterado de vía o de manera extraoficial, Azucena, toda vez de que él estaba siendo procesado por delitos federales, en este caso delitos contra la salud y de armas de uso exclusivo del Ejército. Era un tema que está llevando o que está procesando la Procuraduría General de la República. Aquí en Jalisco estamos muy atentos para ver qué es lo que procede, estamos allegándonos la información. Bien. Para saber cuáles fueron las razones por las que pudo haber sido liberado y nosotros seguir
nuestras propias investigaciones del Foro Común que estamos llevando a cabo. Es grave esta decisión, habrá que revisarlo, nos lo confirmaron hace apenas algunos minutos, ojalá que podamos platicar al respecto en los próximos días. Gracias, fiscal. Con mucho gusto, Azucena. Gracias, buenas noches. En el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México buscará acceso de bienes y servicios sin restricciones a los mercados de Norteamérica. De acuerdo con documentos revelados por Reuters, México pugnará por la modernización de procesos aduanales y una mayor integración de mercados laborales en la región. La primera ronda será el 16 de agosto y se podría realizar entre 7 y 9 rondas de negociaciones alternando las sedes. El crecimiento del segundo trimestre del 2017 hizo replantear a varios analistas sus pronósticos de crecimiento del PIB. Por ejemplo, JP Morgan espera que crezca este año 2.4% desde el 1.9% que había planteado. Citibanamex espera un crecimiento de 2%. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, dijo que hay una oportunidad para que antes de diciembre se realice un ajuste al salario mínimo. Sin embargo, responsabilizó al sector empresarial de que aún no haya un reajuste a los sueldos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo me estoy reuniendo con los presidentes de cámaras para ver en dónde podríamos encontrar esta ventana de oportunidad. Vamos de la mano con el jefe de gobierno y vamos de la mano con el líder de Coparmex y escuchamos con mucha sensibilidad al Consejo Coordinador Empresarial, a la Concanaco Servitud, a la Canacintra, que me han dicho no hay condiciones. Las remesas crecieron 5.9% durante el primer semestre del año. Tan solo las remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos alcanzaron 13.946 millones de dólares. Solo en junio el envío de dinero de los connacionales subió 4.5% interanual al sumar más de 2.000 millones de dólares, el nivel más alto para un sexto mes desde que hay registro. La CFE anunció una baja para sus tarifas del sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo. La reducción es de entre 1.7 y 3.3% a partir de este mes. Los clientes domésticos de bajo consumo no tendrán incrementos en las tarifas que ya pagan. Hoy el dólar mostró un avance al culminar en las ventanillas de algunos bancos hasta en 18 pesos con 24 centavos. A nivel interbancario siguió cotizándose por abajo de los 18 pesos, se ubicó en 17 con 84. El tema de la ecología y el derecho animal ha tomado fuerza en los últimos años. En la Ciudad de México se ha tomado una decisión controvertida al prohibir el uso de delfines en espectáculos y terapias. El Pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México prohibió los delfinarios e incluso las terapias que se dan a través de estos cetáceos. La iniciativa, promovida por el Partido Verde, fue avalada con 40 votos a favor y con ella se reforman las leyes para la celebración de espectáculos públicos y de protección a los animales. Con esto, se restringe el uso de mamíferos marinos de cualquier especie en actividades de exhibición, manejo, adiestramiento, entretenimiento, terapia e investigación científica. Las multas para quienes violen la ley irán de los 113 a los 300,000 pesos. Los propietarios de estos animales tendrán hasta 3 meses para colocarlos en un espacio adecuado y evitar que sean víctimas de maltrato o queden en el desamparo. Uno de los principales delfinarios afectados sería el de Six Flags, propiedad de Dolphin Discovery, catalogado como el 6º peor delfinario de América de acuerdo con la Organización Internacional de Protección de los Animales. Actualmente, Six Flags Ciudad de México posee 3 mamíferos marinos, un delfín y 2 lobos marinos. Milenio Noticias. Al regresar del corte, investigan a 3 funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por omisiones en el caso del Paso Express. Además, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue detenido por el gobierno de su país. No se sabe hasta el momento con certeza dónde se encuentra. Para echar a volar la imaginación. Para que tus ideas se hagan realidad. Para generar progreso y bienestar. En CFE tenemos la experiencia.
Nuestra energía eres tú. CFE. Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. Sobre el caso del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, la Secretaría de la Función Pública informó que investiga a 3 empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no atendieron de manera oportuna las advertencias de posibles riesgos enviadas por vecinos y autoridades locales. Mientras, en la reunión conjunta entre el gobierno federal y el gobierno de Morelos, se acordó la revisión técnica de todo el Paso Express y de todas las obras necesarias, además de seguir el trabajo coordinado en la zona afectada. Vamos a ver ahora este video obtenido por Milenio, en donde se puede ver la primera maniobra para intentar rescatar el vehículo que cayó al socavón. Recordemos que una de las víctimas, Juan Mena, llamó a su novia a las 5:30 de la mañana para informarle lo que había ocurrido. Las unidades del ERUM y de la Cruz Roja habrían llegado al lugar 15 minutos después. A las 6 de la mañana, con 9 minutos, la Cruz Roja propone colocar una tirolesa para bajar a personal que inspeccione el socavón, pero dada la inestabilidad del terreno, Protección Civil del Estado propone realizar la maniobra con una grúa. Pasó 1 hora, hasta las 7 de la mañana con 10 minutos, cuando se efectúa una inspección a través de un dron que detecta que continúa la caída de material en las paredes del socavón. 10 minutos después, a las 7:20, comienza el descenso de una persona de Protección Civil del Estado y otro de los cuerpos de bomberos de Cuernavaca para la evaluación interna e incluso para buscar la posibilidad de enganchar el vehículo. Se puede ver justamente el gancho que una de las personas lleva en la mano. Ambos rescatistas llegan a posarse sobre los escombros. Ahí termina el video de un dron. Las personas salen a la superficie a las 7 de la mañana con 50 minutos, es decir, realizaron la inspección unos 30 minutos máximo. Una vez que estuvieron fuera, se presentó un nuevo derrumbe que aumentó el diámetro externo del agujero y provocó una mayor caída de material, cubriendo por completo el vehículo con una placa de concreto. Ahí están las imágenes. Las personas estuvieron pues al menos 2 horas, como ya le habíamos informado, al interior de este socavón, sin que nada ni nadie pudiera hacer algo para rescatarlos. Murieron ahí asfixiados a pesar de su llamada de auxilio. El presidente Enrique Peña Nieto suspendió sus ocupaciones desde hoy hasta el viernes 4 debido a su periodo vacacional. La presidencia informó que estará pendiente de lo que ocurra en el país y responderá a sus responsabilidades. Por ley, a los presidentes les corresponde un periodo vacacional de 20 días por año. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia informó que los opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, quienes estaban en arresto domiciliario, fueron devueltos a prisión porque supuestamente planeaban fugarse. Ambos políticos fueron sacados de sus casas en la madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, según la Corte, tras ser verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario. Las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político, mientras que Ledesma, alcalde de Caracas, tenía la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. El abogado de López asegura que él nunca incumplió estas condiciones de arresto domiciliario. Bueno, también se dio a conocer un video grabado por el propio Leopoldo López cuando aún estaba en prisión domiciliaria, donde pedía a los ciudadanos de su país que no decaigan en la lucha por una mejor Venezuela. Anunció además el embarazo de su esposa, Lilian Tintori. El video es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor noticia que yo he recibido en estos últimos 3 años y medio. Video que dejó bajo custodia, si era reaprendido, así sucedió y por eso se publicó este video. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, lamentó en Twitter que el régimen de Maduro haya vuelto a detener a Leopoldo López. Aseguró que la captura del líder representa un retroceso en la búsqueda de la paz y la reconciliación en Venezuela
y expresó su solidaridad con López, Ledesma y los demás presos políticos en aquel país. Y después de que ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones al presidente Nicolás Maduro por usurpar de forma ilegítima el rol de la Asamblea Nacional, hoy el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que hasta el momento no hay evidencia de que Maduro tenga cuentas en México, pero en caso de encontrarlas, dijo, serán canceladas. Explicó que en caso de que algún funcionario tuviera cuentas en nuestro país, algún funcionario venezolano, el gobierno está obligado a informarlo y cancelarlo con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales con Estados Unidos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron esta tarde en el Palacio de la Moneda. A la reunión acudió el empresario Alfonso Romo, encargado del proyecto de nación de Andrés Manuel. De acuerdo con el líder partidista, el jueves se va a reunir con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, como parte de una gira para informar su proyecto. Al regresar, Fernando Santillanes. El mar es único, poderoso, es fuente de vida y protegerlo es nuestra misión. Por eso, en la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, ponemos todo para vigilar y preservar la vida de los mares mexicanos, cuidándolos de derrames, pesca ilegal y contaminación. Por todo lo que nos da, damos todo. Es un compromiso con el medio ambiente. Es un compromiso con México. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Finanzas personales con Regina Reyes Heroles. En Milenio Noticias. Jueves, 19 horas. Fernando Santillanes, buenas noches. Hola Susana, me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, ya tenemos emojis chilangos, emojis de la Ciudad de México. Y es que, como recordarás, en julio de este año, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera convocó a un concurso para que se diseñaran los emojis, estas caritas, estos elementos digitales que podemos utilizar en los mensajes de texto, y ganó un ajolote. Este pequeño animal convertido en emoji, lo vemos ahí con una serpiente, lo vemos comiendo tacos, lo vemos como mariachi. Ganó este diseño de Itzel Oropesa Castillo, que ahora representará a la Ciudad de México en emojis. Ahí me gustó más el segundo lugar un poco, eran más icónicos, tenías ahí a Cantinflas, tenías ahí a un guerrero jaguar, en fin, están bonitos y los podremos descargar en una aplicación tanto para iOS, es decir, para iPhones y para Android, en septiembre. Mientras eso sucede, pues queríamos mostrarles un poco de estos emojis de la Ciudad de México. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Gracias, Fer. Se queda ahora con Carlos Marín y el asalto a la razón, su segunda parte de la entrevista con Marco Antonio del Toro, abogado de Javier Duarte. Así la historia de este martes 1 de agosto. Gracias por su atención, buenas noches y hasta mañana.